hay una especie de construcción de lo mundano y de lo obsceno. El metal extremo se caracteriza por hacer representaciones mundanas, satánicas, demoníacas, como una forma de deformar la realidad. Lo que el metal extremo hace es como irse en contra de los cánones de la moda. Es decir, si la industria o el espacio de la urbe vende ciertas marcas y prototipos y formatos corporales que incitan al consumo, el metal extremo en cambio deforma esa realidad y quizá lo mundano se convierte en uno de los espacios de mayor explotación de su estética. Se podría decir que la obscenidad podría generar un impacto moral, pero el metal extremo creo yo que ha estado altamente consciente de generar esa reacción, porque es una reacción emocional, ¿no? Burla. Y si tú piensas en la estética mundana y monstruosa del metal extremo, podríamos nosotros volver nuevamente a pensar en Bruegel, podríamos pensar nuevamente en el Bosco, en Archimboldo, en Grunewald y toda una serie de pintores que apostaron por este arte macabro. Entonces la Europa cristiana o la Europa precristiana era muy esotérica y entonces una forma de irte en contra del mundo judio-cristiano era ir sobre lo ocultista y lo que hace el metal extremo es como modernizar esa mundanidad del pasado y adaptarla a una estética urbana, pero como habíamos dicho es un poco ambigua porque sigue ciertos formatos corporales que también ha implementado en la moda. Solo pensar en la banda Manowar, que fueron tildados hasta de exhibicionistas en los años 90, de subyugadores del cuerpo femenino, porque así demostraron en algunas de sus portadas. Bueno, el culto a la muerte aparece como un culto a la realidad. Mientras tú sabes que mientras en los preceptos del mundo cristiano la muerte trasciende hacia la salvación y hacia una especie de evanescencia del alma del cuerpo. En cambio, el metal va en contra de ese idealismo, porque estaríamos hablando del idealismo de la resurrección versus lo que sería el existencialismo de la muerte. La muerte representaría el espacio de la realidad. El culto a la muerte sería un espacio de lo real, de lo que sí sucede, de la especie de finalización y de lo mundano de la carne, que sería. Sí, una especie de aceptación de lo mundano de la carne. Ahora, el culto a la muerte tiene muchas variantes también dentro de lo que sería el metal, porque algunas bandas habían recurrido a cultos primitivos, pero otras bandas quisieron generar su propia significación de la muerte. La muerte sería como una transgresión, una especie de actitud transgresora frente a lo que tú crees de la vida. Entonces el metal, si le rinde tributo a la muerte, es como una especie de transgresión en la cual tú aceptas tu destino, aceptas tu camino. Y el hombre se convierte el hombre o el sujeto se convierte en el dueño de su destino. No hay un destino divino en el culto a la muerte, porque vives una idea existencialista, el aquí o el ahora, el estar o el no estar. Y entonces cuando el metal viene y vuelve sobre estas ritualidades de lo mundano y una de estas imágenes es la muerte, se podría decir que es una forma de transgredir tu propia realidad. Y si mientras la gente le tiene miedo a las enfermedades, mientras la gente le tiene miedo a la muerte, el metal está representando. Es decir, en la medida en que representa aspectos mundanos de la condición humana, es en la medida en que transgrede tu propia sensibilidad, es decir, provoca en ti. El culto a la muerte sería una provocación cultural y social. Y para hablar un poco del metal extremo en América Latina, habría que pensar en dos términos, ¿no? Lo que sería lo local y lo global. El metal extremo en América Latina sufre una especie de apropiación de la música global. Y en este caso sufre el proceso de apropiación del metal americanista y europeo hacia los años 80. Es algo ineludible, desde lo cual no podríamos explicar gran parte de las producciones que se han dado. Pero por otra parte, el metal extremo también en América Latina ha funcionado como una especie de reivindicación de lo local y de reivindicación de las minorías, porque curiosamente coincidió con toda la efervescente década de los 70s y los 80s, en donde los movimientos sociales estaban comprometidos con las luchas obreras, las luchas universitarias. Había una especie de reflexión del marxismo, una especie de reflexión sobre el existencialismo,
Y todas estas corrientes de pensamiento generaron una aura filosófica, pero al mismo tiempo una aura de protesta social. Y el metal extremo no está desapegado de lo social. Una de las particularidades del metal extremo es en los sistemas de vida que nacen, porque nuestros sistemas de vida están caracterizados por migraciones, por desarraigos, por rupturas, por fragmentaciones, por dictaduras, lo cual no sucedió estrictamente en las localidades que cuando nació, por ejemplo, si vuelvo al caso que del que estoy manejando, si vuelvo al caso cuando nace el metal extremo en Noruega, cuando nace el black metal, ellos ¿cómo se podría decir? Ellos retoman una conciencia histórica de lo que había pasado con la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. Pero en América Latina el metal nace in situ de la problemática social, en el momento. Y creo yo que esa es una de las cualidades que influye en su sonido como en su estética. Hablando por ejemplo del sonido, si tú por ejemplo escuchas Parabellum cómo sonaba a inicios de los 80, cuando estaban haciendo Venom, cuando estaba Motorhead, cuando estaba Slayer, cuando estaba por nacer Celtic Frost. Entonces, ya en los años 80 se puede ver que aquí había una sonoridad que representaba todo el malestar cultural y social. No olvidemos que Colombia atravesaba un problema de narcotráfico y de guerrillas urbanas internas, por una parte, pero por otra parte el sistema de vida colombiano, al igual que el ecuatoriano, es altamente catolicista. Pues creo yo que son dos factores que motivaron a construir una sonoridad extrema y que esa estética se haya posicionado no desde una manera internacional, pero sí desde una manera interna entre la gente que fue adepta a este tipo de música. Y por otra parte, si nosotros pensamos en la cuestión, en la estética visual, que era la parte de la pregunta, habría que revisar que gran parte de bandas cayeron un poco en el cliché ocultista de muchas bandas del metal global, y en su intento por reproducir el sonido o la estética, algunas fracasaron, pero otras pudieron sobresalir. El caso mismo de Sepultura. Los primeros álbumes de Sepultura son un poco de corte satánico, pero luego Sepultura va transformando su sonido y su política visual, al punto que en el año 96 terminan haciendo un álbum sobre sus raíces ancestrales. Lo curioso de ese álbum, desde mi punto de vista, es que ¿por qué Sepultura no empezó hablando de sus raíces cuando estaba en su propia localidad? ¿Y por qué cuando estaban en Phoenix, ya cuando era una banda reconocida, se dieron cuenta que tenían raíces ancestrales? Es decir, cuando la banda era globalizada, volvieron sobre sus raíces ancestrales. Otro caso que se podría poner sería la escena musical de Argentina, con representantes, como te comentaba, como Hermética, que estaban trabajando sobre toda una especie. Ellos querían armar como un relato en contraposición de los ideales de los pensadores como Sarmiento, que ellos eran los intelectuales del siglo XIX y querían un poco posicionar el ideal gauchesco, ¿no? El ideal más ilustrado del argentino blanco y no del argentino indígena, de la Pampa, que también ha existido y que forma parte de su cultura. Entonces surgen bandas como Hermética, como B8, como Alma Fuerte. Ellos empiezan a tener ciertas alianzas con los sectores populares, con esta cuestión de lo indígena. No hay que olvidar tampoco que en estas épocas estaba vigente el nuevo canto latinoamericano. El nuevo canto latinoamericano que se convirtió en la música protesta por excelencia, Violeta Parra, etcétera, etcétera. También tiene cierta influencia en el heavy metal, sobre todo por sus cantos guerreros que querían cuestionar al sistema. Entonces uno puede tener dos vertientes para entender el metal extremo en América Latina. Por una parte la apropiación estética global, pero por otra parte, una vez que algunas bandas se apropiaron de esa estética, reivindicaron ciertos relatos de sus localidades. Por ejemplo, el metal extremo peruano es altamente ocultista. Bandas como Morten reproducían la demonología europea en sus portadas musicales. Bandas como Hades, por ejemplo, seguían esa misma política y estética. Pero eso no quiere decir que el hecho de que hayas adoptado una estética monstruosa y que no hayas puesto en tus líricas una narrativa social y de protesta, no te quita importancia, porque a la larga tú podías haber utilizado lo monstruoso para cuestionar el sistema social. Podría decir que el metal representa la parte vomitiva de la sociedad. Levi-Strauss hablaba de las culturas vomitivas, de todo lo que se desecha, de lo que se expulsa. Y de alguna manera el metal sí representa ese espíritu mundano, ese espíritu marginal.
Lo marginal no está en que tú te autoaísles o digas yo estoy allá y soy un marginal, o porque no quiero aparecer en tales lugares soy underground. Creo que eso no va por ahí el asunto, sino lo marginal tiene que ver con cierto compromiso de vida, es decir, con retomar ciertas cosas que a veces la colectividad no está hablando. Ser underground es hablar de cosas que no está hablando la mayoría, es preocuparte de temas que no se están discutiendo en el espacio público, que a la política pública no le interesa, que a la institucionalidad no le interesa. Ser underground es retomar con cierto espíritu ciertas cosas que están negadas ahí. Y si es lo mundano, es una forma de transfigurarte, porque lo mundano sería una forma entre tantas formas de cómo te expresas. En el conocimiento Rumi, por ejemplo, decían, el conocimiento Rumi de un poeta iraní de los persas, decía que él quería llegar a Dios a través de la música y la danza, no tenía que ver llegar a Dios a través de un dogma. Entonces yo creo que el metal es algo similar, a través de la música puedes llegar a interconectar con muchas formas que no están apareciendo en el espacio público y por eso creo yo se convierte en un lugar muy importante para repensar a las jóvenes, a todas las generaciones que han sucedido desde los años 70 en América Latina. Ay, gracias por haber escuchado esta conversación. Espero que haya sido un poco para generar inquietudes en ustedes. Agradezco al Movimiento Cultural Rebelión Underground. Muchas gracias por haber venido acá a entrevistarme en la universidad y espero estar pronto ofreciendo el libro o hablando más sobre estos temas.